Bien, estamos tratando por todos los medios posibles de poner en orden este sinnúmero de, de enseñanzas a las que nos hemos abierto, que tenemos todavía en proceso de producción, que nos hace falta todavía algunas continuar con su desarrollo normal. Y bien, estamos bien enliados. Eso significa que vamos a tratar de sacar o de exprimirle un poco más al tiempo para poder eh, continuar avanzando en cada uno de estos tópicos o temas que hemos decidido abordar como un tema de sobremesa. Pero para asuntos de aprovechar las oportunidades, porque cada uno de esos tópicos requiere mucho análisis, mucho estudio, perdón, mucho trabajo. Hoy hemos querido compartir con ustedes un tema que creemos nosotros que lo vamos a dejar en el tapete de la discusión. Allá habrá de repente algunos que piensen una cosa, otros pensarán otra y podría seguir diciendo más y siempre sería lo mismo. Hemos titulado este podcast, este estudio, como un asunto de lógica. De antemano nos advertimos que lo vamos a dejar a discusión y análisis de aquellos que nos oyen, que nos escuchan o que estudien con nosotros. Hay un asunto que creemos que en la actualidad sigue debatiéndose desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, unos a favor, otros en contra, pero creemos que el meollo del asunto no se toca. Y eso ya de por sí es grave y es delicado. Y esto ocurre porque lamentablemente vivimos en un mundo y en un mercado persa de la fe, muy complicado y muy difícil. Hay religiones, religiosos, sectas, podemos usar distintos términos para aterrizar en el mismo aeropuerto. Eso hace que este asunto de la fe se haya vuelto complicado y difícil, donde se han formado bandos, grupos, y podríamos seguir diciendo más, pero no es esa la idea. El problema que estamos enfrentando hoy en día es que tenemos una fe corrompida, una fe corrupta y criminal. Tenemos una fe porosa, no tenemos, como nosotros sostenemos, una fe pura, como no tenemos tampoco un texto puro. No hay pureza en el texto, no hay pureza en la fe. Y lamentablemente la gente trata de encontrar la verdad, de recurrir a las pocas fuentes que quedan, y cada vez esto se vuelve más complicado, más difícil, más oscuro, más tenebroso. Se pierde cada vez más gente. Por lo mismo, porque estamos en un mercado persa. Y ya decir eso es increíblemente mucho. Pues bien, nosotros hemos querido compartir con nuestra audiencia un pequeño estudio que lo vamos a dejar como tema de sobremesa para el que lo quiera discutir, el que lo quiera analizar, el que lo quiera investigar, el que quiera ahondar más en él. Como dijimos, es un asunto de lógica. Y eso hace que en alguna medida esta enseñanza pues llegue a un punto
donde todo mundo se pregunte, bueno, ¿y entonces qué se quiso decir? Pero como es un asunto de lógica, la lógica va a agarrar de la mano a la persona y le va a decir, esto es lo que se está diciendo. Bien, hace ya mucho, mucho tiempo, se escribió en el libro de Daniel una historia, algo que acaeció en un determinado reino con unos determinados actores. Señala Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 1, lo siguiente: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Mire qué interesante. No lo vamos a ahondar. No queremos salirnos del contexto y de la base que estamos estableciendo para saber un montón de cosas de este señor, de este rey Belsasar que ya pasó a mejor vida. Pero sí queremos que la lógica nos ayude a encontrar algo. Sigue diciendo Daniel capítulo 5, versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya embolado, ya topado, ya enajenado, póngale el término que quiera, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor que su padre habría traído del templo de Jerusalén. Mire qué interesante. Para que se bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¡Wow! Vuelvo a repetir, no vamos a entrar al fondo del asunto porque ese no es el tema. El tema es un asunto de lógica. Lo que sí podemos abstraer de esto que estamos leyendo, vamos a apartar algunas cosas que no nos sirven y vamos sí a traer otras que sí nos pueden servir, nos pueden ayudar. Una de ellas es que Belsasar, rey, ya bolo, decidió, dice él, mandar a traer unos vasos de Nabucodonosor. No son vasos de Nabucodonosor, pero bueno, aquí dice que son vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, que se había traído o robado, saqueado, póngale el término que quiera, del templo de Jerusalén. O sea que no eran cualquier vaso. Además de que eran de oro y plata, tenían un plus más grande todavía. ¿Y para qué los quería el enajenado? El borracho, el bolo, el alcohólico. Bueno, para beber en ellos las grandes poporoilas, los tufosos, los fufurufos, póngale el término que quiera. Y además, sus mujeres y sus concubinas. O sea que era pecado total. Vasos que habían sido dedicados en otro tiempo para otro servicio, aquí era e iban a ser utilizados para pecado. ¿Verdad? Alguien que se cree superior a Dios cree que puede disponer de lo que no es de él. Sigue diciendo Daniel 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído, saqueado, robado, póngale el término que quiera, del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Qué interesante. Este estribillo se vuelve a repetir en el del 2, se vuelve a repetir en el 3. Muy interesante, pero no es el tema en este momento. Nos gustaría, como se diría en un buen lenguaje, extraer cada cosa de lo que se quiere decir. Pero los mensajes ahí los vamos a dejar porque no es la idea. Entonces ya sabemos que el Belsasar, ya borracho, bolo, alcoholizado, ponerle el término que quiera, decidió atreverse a tocar algo que como rey o como ser humano, que no era nada, debía ser. Ya sabemos que se los trajeron y ya sabemos para qué los ocupaban.
Entonces el Daniel 5.4 nos relata que en realidad se cumplió la locura del rey Belsasar. Dice Daniel 5.4. Bebieron, mire qué interesante, bebieron vino y alabaron a los dioses paganos de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Puchica, estaban destartalados estos señores. Porque eran de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaban destartalados. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter a eso. Está interesante. Sigue diciendo Daniel 5.5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Se pueden imaginar qué escena tan más traumática? ¡Wow! Es una cosa espectacular, podemos decir nosotros, única, nunca antes vista. Y solo se corroboró, mire qué cosa tan más interesante, Daniel 5.4, que bebieron vino y se pusieron con los dioses paganos, falsos, que no existen, a alabarlos, supuestamente, porque no hay nada. Y en esa misma hora se dio la orden, por lo que se lee aquí, de dar un mensaje. ¿Y qué cosa más interesante? No es importante el mensajero, sino el mensaje. Por eso se dice que aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado, lo alto de la pared del palacio real. Tampoco nos vamos a meter en ese asunto. Entonces el rey palideció. Se le fue la fuma, como decimos nosotros vulgarmente. Se le bajó el alcohol, el licor, póngale el término que quiera, no hay ningún problema. Y sus pensamientos lo turbaron. O sea que la conciencia, el alma, el espíritu, todo el mundo se revolvió y se turbó. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Se imaginan el terror, el miedo y el pánico? Ni quiera Dios, Dios me libre a mí. Eso ya es otro nivel. Así de en sí. Es otro nivel. Entonces, ya sabemos que el rey este, que ya pasó a New Life, a otra vida, perdón, disculpen, ya pasó a otra vida, una vez que se embola, se alcoholiza, se emborracha, póngale el término que quiera, se le ocurre la locura más grande de su vida, solo porque cree que es rey. Y manda a traer, según él, unos vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que no eran de él tampoco. Y los ocupa para que él, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas empiecen a tomar, como las altas poporoilas, las altas tramellas. Y el 5.4 nos advierte que se cumplió eso. Bebieron y de remate se pusieron a lavar dioses falsos, que no existen. ¿Cuál fue el resultado de esa locura, de ese extravío, de ese pecado? Mire qué cosa. El rey palideció. Sus pensamientos se turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Hay aquí una línea bien interesante, pero tampoco la vamos a analizar porque no ese es el asunto. Recuerden que el tema es un asunto de lógica. Dice Daniel 5.22, ya pasando lo que pasó. Dice Daniel 5.22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. 5.23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú,
tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, vuelve el estribillo importantísimo, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. De al Dios a cuya mano está tu vida y a cuyos son tus caminos, nunca honraste. Es interesantísimo, esta es una cosa espectacular, pero no la vamos a discutir. 5.24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 5.26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 5.27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 5.28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, 5.29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Demasiado tarde. 5.30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos llama la atención? ¿Por qué hemos traído esto a colación? Bueno, hay mucho judío fariseo, hay mucho rabino fariseo que se ha dado a la tarea de estar diciendo un montón de barbaridades, de mentiras y de engaños con relación a lo que pasó el 7 de octubre en Israel, que ya nosotros lo hemos abordado, espero que se acuerden. Hay un podcast que se llama Un evento mal interpretado por los disques líderes religiosos. Ese podcast está unido a este. Y como es un asunto de lógica, deben de agarrar los dos y encontrar qué es lo que se quiere decir. Lo que nos llama poderosamente la atención es que solo metió la de andar, como dicen este señor, a ofender a Dios. Ofendió a Dios. Y en esa misma hora que hizo este bárbaro esto, o sea, que del capítulo 5 del capítulo 5, versículo 2, al capítulo 5, versículo 5, este periodo de tiempo se considera como una hora. Todo esto ocurrió en la misma hora. Todo. En el 5.2 empieza el reloj. Tac, 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 tac. En el 5.5 llega a su final. Cuando aparecen los dedos de una mano de hombre, no aparece toda la figura porque no es importante, es importante el mensaje. Bendito Dios. Y al haber transgredido este señor, este rey, a Dios, en esa misma hora, Dios ordena que se le castigue. Y ya vieron ustedes el final, que está en Daniel 5.30. Entonces, nosotros esperamos que usted agarre el podcast que ya le mencionamos de un evento mal interpretado por los disques líderes religiosos y lo una a un asunto de lógica que se llama este, y usted mismo encuentre una verdad todopoderosa. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que hay mucho fariseo hoy en día, judío fariseo, rabino fariseo, paulino fariseos, que están engañando a la gente, diciendo que en Israel ocurrió un evento y que ese evento se debe de interpretar de esta manera.
Bueno, si eso es así, usemos la lógica y veamos en Daniel capítulo 1 al capítulo 30, capítulo 1, versículo 1 al 5:30 el desarrollo de estos acontecimientos y veamos si esa interpretación religiosa judía farisaica que le dan hoy en día los rabinos es cierta. O los paulinos, porque los paulinos también son otros engañadores. Entonces nosotros dejamos este pequeño estudio, siempre recordándolos que pueden visitar nuestra página web, laultimaiglesia.com. Pueden escribirnos también al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Y ¿qué más puedo decirles? Quisiese decirles muchas cosas más, pero creo yo que la lógica debe de seguir su rumbo. Ustedes deben de hacer sus análisis, deben oír los dos podcasts y llegar a una conclusión sabia. Así que yo espero que ustedes comprendan qué se les quiso decir y hasta dónde quisimos que llegaran. Por lo demás, pues agradecemos su atención. Muchas gracias.